Hola, hola, buenos días. Hoy es miércoles, un día, mis amados hermanos, para andar en gratitud con el Señor Jesucristo. Porque su palabra dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Mateos capítulo 26, 28. Acompáñame en una oración para dar inicio a este espacio, 10 minutos a solas con Dios. Padre, gracias Señor, porque puedo entender e invito a mis hermanos y hermanas que podamos también entender y darnos cuenta lo que Mateo 26, 28. Ese es el pacto que tú hiciste. Es un pacto el cual derramaste tu sangre por muchos de nosotros por nuestros pecados y era para llevarnos al perdón. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque tú hiciste grandes cosas y hoy seguirás haciendo y estás haciendo en nuestros corazones. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que siguen conectaditos con 10 minutos a solas con Dios y creyéndote a ti, Señor Jesucristo, que todas las cosas en su vida son para bien. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, amén y amén. Qué bendición poder compartir con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Quiero que entiendan algo, que muchas veces en nuestra vida sentimos que cargamos un peso incalculable y que a veces sentimos que estamos agobiados por ese peso. Otros experimentan peso físico hasta el punto de no dar más con esa carga. Sin embargo, la palabra de nuestro Señor dice que carguen con mi yugo, que es liviano y apacible, y que le entreguemos ese peso a Él, porque Él sí puede cargar nuestro peso. Para Él es más fácil, porque para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y eso es lo que Él nos invita a que podamos entender, mis queridos hermanos, de 10 minutos a solas con Dios. Hoy vemos muchos hogares, matrimonios, familias, hombres, mujeres, hijos y otros piensan que el pecado es pasajero. Mentira, es un peso que cargas siempre cuando no conoces el significado. Y te invito a que des un paso atrás. Pecado es una simple palabra, sin embargo, lleva el peso de la humanidad con ella. Esas 6 letras llevan el concepto de iniquidad, maldad, impiedad, transgresión, venganza, desobediencia, apostasía. Es errar al blanco de Dios que ha puesto delante de nosotros, es rechazar las normas justas de Dios. Eso es pecado. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Considerarse pecado cualquier cosa que no exprese el carácter de Dios o contrario al mismo. Todo pecado, ya sea contra uno mismo o en contra de otro, es definitivamente en contra de Dios. Porque es que el pecado es el que separa al hombre de Dios. Y la historia bíblica nos recuerda que los profetas continuamente denunciaron el pecado. ¿A quién se? Al pueblo de Dios. Dios había establecido un pacto con ellos. Ellos vivirían conforme a sus leyes de santidad. Y el profeta entendía que cuando le inculcaba a la gente de dejar el pecado, era porque Dios había hablado y le estaba mostrando al profeta de que el pueblo andaba en pecado. Mis amados hermanos, lo que aprendimos de la historia es que Dios se mantuvo fiel a su parte del pacto. Su pueblo se rebeló y cayeron en pecado. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, nos ha perdonado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el momento que te invito a que mires hacia arriba. Mis amados hermanos, perdón es una de las palabras más bellas del lenguaje humano. Todos los pecados que cometemos pueden ser perdonados. ¿Cómo? En virtud de la muerte de Cristo, cuando Juan el Bautista anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29.
Y Cristo mismo explicó que su muerte proveyó la base para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados. Por eso Mateo capítulo 20, con el versículo 28, nos recuerda: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescates por mucho. Ahí está el ejemplo de cómo Jesús en esa cruz cargó con tantos pecados de la humanidad. Y hoy usted y yo tenemos que vivir todos los días agradecidos. Precisamente hoy miércoles es un día de gratitud para darle a nuestro Dios, porque quitó ese peso, el peso del pecado que cargábamos todos los días. Pero muchos estamos felices y no hemos dejado el pecado. El pecado no lo hemos dejado. Pero mira lo que dice nuestra palabra y nuestra reflexión. Hoy es fácil leer los profetas y por la humanidad pecadora. Y cada uno de nosotros debe luchar brazo partido contra el pecado que nos separa de Dios. Mi recomendación es que, hermanos en Cristo, no nos quedemos aprisionados bajo su peso. Recordemos que como hijos de Dios, tú y yo hemos sido perdonados por medio de Cristo. Y eso es la palabra que hoy toca nuestro corazón. ¿Y cuál es la reflexión? Sigue adelante. El perdonado debes perdonar. Cristo enseñó esa virtud en la parábola del siervo inclemente. La historia en Mateo capítulo 18, 21 al 35 nos trae a memoria. Versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Versículo 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Versículo 24. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para sí, saldar su deuda. Versículo 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y yo se lo pagaré todo. Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Versículo 28. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Y el versículo 29. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Versículo 30 dice: pero él se negó más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Qué hermosa reflexión nos enseña hoy la palabra de aquel hombre que fue perdonado, pero no quiso perdonar. Hoy te invito a que hagas una reflexión en lo profundo de tu corazón y examines ese corazón muy minuciosamente. No sea que haya en ti indisposición a perdonar a alguien que conoces. Y eso es una carga que está en tu corazón. Pon las palabras de Cristo en acción. Hoy hay que buscar a esa persona. Hoy hay que buscar a esa persona y sinceramente dile: te ofrezco mi perdón. Perdóname. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición poder compartir contigo esta maravillosa palabra que tiene como título el peso del pecado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, mis amados hermanos, nos vamos viendo en una próxima. Me vas a acompañar con una oración para finalizar 10 minutos a solas con Dios. Señor, gracias porque me has enseñado que debo dar un paso atrás en cuanto al pecado. Debo mirar arriba para perdonar porque tú me perdonaste. Y debo seguir adelante con una vida diferente a la cual
tú me has regalado en Cristo Jesús. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Les envío, como siempre, un caluroso abrazo. Y chao, 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 chao. Seguiremos conectaditos con 10 minutos a solas con Dios.